Como lo habíamos anunciado, está con nosotros el abogado Carlos Rivera, acompañándonos a esta hora de la mañana. El presidente de la República se juega en realidad momentos cruciales con la designación del cuarto gabinete, entrando prácticamente al séptimo mes de gestión. Bellido, Mirta Vázquez, Valer y ahora un cuarto gabinete que aún no se ha definido. Se dice de amplia base, según lo que se ha comentado. Mientras que por el otro lado, María Carmen Alba, poco más y ya se ha mandado a hacer el fajín presidencial, ¿no? Con las declaraciones que va dando de que está lista para asumir la presidencia de la República. Carlos, ¿cómo estás? Un abrazo desde la ciudad de Tacna. También llegamos, como sabes, a Moquegua. Te agradecemos tu participación el día de hoy. Bueno, ¿cómo estás viendo esta situación en la cual están corriendo voces muy fuertes sobre la posibilidad de renuncia, de que renuncie? O sea, no es que el presidente vaya a renunciar, se sabe que no quiere renunciar, pero se le va pidiendo cada vez con más insistencia la renuncia al presidente de la República. Y por un lado el Congreso dice que ellos están dispuestos a asumir, pero por otro lado también surge la posición de que otra vez tiremos las cartas y que elijamos no solamente presidentes y vicepresidentes, sino también que elijamos Congreso de la República. El Parlamento no quiere. ¿Cómo ves la coyuntura actual en estos momentos, Carlos? Muy buenos días. Buen día, estimado Fernando. Buen día, amigos de Radio 1. Mira, en realidad puede ser una redundancia decir que vemos la política con preocupación. Eso me parece que es un dato bastante común en la política peruana. Yo creo que hay que agregarle una situación casi de angustia, ¿no? Al hecho de que la crisis, y de hecho lo conversamos esto hace más o menos una semana atrás o algo más, la crisis se ha profundizado. Y me parece que aquí hay una exclusiva responsabilidad del presidente de la República, ¿no? Tuvo en sus manos la posibilidad de reconducir una acción política de su propio gobierno tras la renuncia del ministro Guillén, y ha sido, me parece, el presidente de la República el que ha hecho todo el esfuerzo por generar un empeoramiento significativo de la crisis política, ¿no? Y generar algo que es poco común en el Perú, ¿no? Me refiero al tema de los consensos, ¿no? En realidad, hace mucho tiempo venimos conversando, Fernando, y siempre damos cuenta de un escenario de una abierta confrontación entre diversos sectores de la política peruana. Pero en los últimos días se ha generado, digamos, primero un consenso, yo diría, unánime, si cabe el término, primero en el sentido de que Valer se debe ir, ¿no? No era posible que una persona como Valer, con los antecedentes de Valer, con las capacidades políticas de Valer y con el prontuario de Valer, sea presidente del Consejo de Ministros. Y ese dato y esa circunstancia solamente se la debemos al presidente Castillo. Es decir, ¿qué virtudes vio Castillo en Valer? ¿Qué aptitudes políticas vio Castillo en Valer? Simplemente eso es una tremenda incógnita y una preocupación que da cuenta de que el presidente pareciera que no está percibiendo adecuadamente la realidad. Ese es un dato. Y el otro consenso que se ha ido generando y que Castillo lo ha ido generando como que apunche, es este elemento de dar cuenta de que pareciera que el presidente de la República tiene agotados sus días y que la crisis política que estamos viviendo es de exclusiva responsabilidad de su persona y que por lo tanto sería el momento de que él dé un paso al costado, ¿no? Ya lo habíamos advertido en los días pasados, algunos políticos, algunas fuerzas políticas que lo apoyaron decididamente. Yo diría que lo hemos apoyado decididamente al presidente de la República por ser un presidente legalmente constituido, constitucionalmente investido, y que por lo tanto estábamos convencidos de que él debería terminar su mandato. Han ido creciendo en ese sector, ya no me refiero a la derecha, ¿no es cierto? En ese sector ha ido creciendo la opinión de que Castillo debería dejar el poder. Y ese me parece que es el dato más lamentable que un jefe de Estado puede dar, justamente porque lo que se ha puesto en evidencia es esta circunstancia tan complicada y tan dramática
de que el cargo pareciera que le ha quedado grande al presidente de la República y que no tiene una orientación política y una idea de qué hacer con el país y de, por lo tanto, cómo conducir este país. Ese me parece que es un poco el escenario ahora que estamos viviendo, y obviamente el efecto práctico y material más concreto es de que el gabinete Valer, no solamente por quien lo encabezaba, sino por otros personajes simplemente impresentables, ¿no es cierto?, que conforman el gabinete, era un gabinete que nació literalmente muerto, ¿no? Valer ha tenido que renunciar al tercer día de su designación, aunque ayer nos ha sorprendido y él ha dicho que no ha renunciado y que solamente ha puesto su cargo a disposición, o sea, como que dejando pie de que podría eventualmente quedarse, pero el hecho concreto es de que hace 4 días, ¿no es cierto?, hace 4 días, literalmente estamos sin gobierno, literalmente. Gobierno en el sentido de de que los ministerios y que la conducción de la política general esté encabezada, ejecutada por gente que sabe que se va a quedar en el cargo, ¿no es cierto?, y que por lo tanto está haciendo las cosas en esa dirección. Creo que hemos en pocos días empeorado nuestras circunstancias políticas, y me parece que ahora sí hay un clarísimo responsable, que es el presidente Castillo, ¿no?, lamentablemente. Carlos, pero a ver, sabíamos que las limitaciones que tenía el presidente, ¿no? Desde el principio, Sí. incluso en la segunda vuelta electoral, lo sabía el país, y el país le dio la victoria estrecha, pero le dio la victoria a Castillo, Sí. pero nunca se pensó que se iba a rodear también de personas que no lo ayudaran en la gestión, desde ministros y ese llamado gabinete en la sombra que hoy parece ser el entorno que encapsula a Castillo y no lo ha dejado tomar quizás algunas decisiones adecuadas o importantes para hacer buenas designaciones en los cargos ministeriales para que lo acompañen y tengan una gestión por lo menos aceptable. Sí, yo creo que ahí también hay un elemento importante, ¿no? Que en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días no solamente se ha puesto en evidencia, sino que se ha mostrado como un elemento del ejercicio del poder realmente decisivo, ¿no? Pero de nuevo, digamos, si estuviésemos hablando de la primera crisis del gobierno, digamos, creo que le podríamos dar como que el beneficio de la duda al presidente de la República. Yeah. Pero estamos hablando de una crisis sucesiva, como tú has dicho, has mencionado en la presentación. Estamos hablando de que, no sé si hoy día o mañana, seguramente mañana, porque el presidente se demora demasiado en tomar decisiones, se va a instalar el 4º gabinete en solo 6 meses. Y eso significa que han habido otras crisis políticas vinculadas justamente a las pésimas decisiones que ha tomado el presidente de la República y al entorno que no ha tenido ninguna capacidad y menos habilidad política para corregir o ayudar a corregir al presidente de la República esas decisiones o ese rumbo absolutamente desquiciado que el presidente está imprimiendo. Y creo que esas personas, digamos, si alguna característica tienen es que son personas muy o estrechamente vinculadas al presidente, sobre todo por su vínculo natal, ¿no es cierto? Todos son chotanos, sin pocas capacidades o con pocas capacidades profesionales, y pareciera que el presidente se ha terminado de rodear, a pesar de sus propias limitaciones, ¿no es cierto?, justamente de personas mucho más limitadas que él. Y creo que eso es un hecho verdaderamente nefasto para un gobierno. No puedes tú estar pretendiendo conducir los destinos de un país como aprendices de la política. Eso no es posible, digamos. Lo único que puede generar es lo que hemos estado viviendo en los últimos meses. Pero de nuevo yo remarco, digamos, quien designa a los asesores del despacho presidencial, quien hace que esta gente permanezca durante muchos meses y que más bien se termine de espectorar a gente que tenía magníficos antecedentes y que estaba ayudando no solamente a limpiarle la cara al gobierno, sino a gestionar la política del Estado. Yo creo que esa persona, quien está tomando esas decisiones, es el presidente de la República y lamentablemente ojalá que eso cambie en ese momento. Ojalá que el presidente de la República se dé cuenta que nos ha colocado en un abismo, de que él mismo está a punto de lanzarse a un abismo
con el país sobre sus hombros y corrija una situación y que reaccione y que se rodee de otro entorno y que designe ministros, ¿ves? Que no pongan como experiencia ser asistente de ventas en Ripley, ¿no es cierto?, sino que sea gente lo suficiente preparada de manera profesional y con experiencia tanto en la gestión pública o en la gestión privada. Digamos, lo que necesita el país es gente que no solamente tenga ganas de tener un buen sueldo, sino que tenga la capacidad de hacer las cosas correctas en los sectores que les encargan. Y eso, lamentablemente, sobre todo en este último gabinete, yo creo que no teníamos ninguna posibilidad de conseguir. ¿Y será consciente de eso el presidente, de lo que se necesita o del perfil de a quiénes? Porque no solamente jefe de gabinete, sino que en ministerios necesita, como por ejemplo el de transportes, el de interior, el tema de medio ambiente ahora con el tema de Repsol, energía y minas con las Bambas. ¿Será consciente el presidente de lo que necesita en este momento? Mira, yo ya ahora tengo una duda, Fernando, ¿no? Yo creo que el presidente, supongo que no creo que esté actuando de mala fe, ¿no es cierto? Actuando porque no está comprendiendo la real envergadura de la crisis que estamos viviendo en sectores como el de ambiente, por ejemplo, ¿no? Pero creo que ahí entra a fallar las propias limitaciones del presidente y del entorno que lo rodea. Digamos, me parece que el ejemplo o el caso del Ministerio de Ambiente es un ejemplo dramático, Fernando. Es decir, no puedes tú designar a este sujeto que ha designado como ministro de Ambiente, una persona sin ningún tipo de experiencia, que en su CV hace solo mes y medio no supo acreditar experiencia más allá de los 4 años de servicios cuando postuló a ser asesor de una oficina de ese ministerio. No supo acreditar esa experiencia y ahora es el ministro. En el momento de la peor crisis ambiental que hemos vivido en las últimas décadas. No puedes hacer eso. Creo yo que ahí lo que está jugando es un entorno que no tiene ninguna capacidad de gestión, ¿no es cierto?, que está actuando sobre la base de un cubileteo político, ¿no?, que está prefiriendo darle el cargo a un partidario político sin sopesar la envergadura de las responsabilidades, pero creo que también el presidente de la República me parece que en este momento no tiene la capacidad de entender las necesidades del país. Quiero pensar que la demora que está teniendo ahora para la designación de un nuevo gabinete es porque está sopesando las mejores alternativas. Ojalá que eso sea así. Me parece que ese es, como decía César Hildebrand en su semanario del último fin de semana, ojalá que eso no sea pues una crisis ya terminal. Ojalá que no estemos viendo el último capítulo de la gestión del presidente Castillo. Ahora, esté en sus manos corregir. Hay voces que opinan que se debe designar a alguien que busque consensos, que pueda llegar a acuerdos, tender puentes con ciertos sectores políticos, con representación del Congreso o no, para conseguir cierto respaldo y digamos, una nueva chance para este gobierno en el Ejecutivo, pero dejando al presidente casi como un presidente decorativo, es decir, designo un premier, déjame designar a mis ministros y tú te vas a casa de gobierno y solamente vas a actividades y ceremonias, no hables, no digas nada, no estás en condiciones de hablar. ¿Tú coincides con eso? ¿Para qué elegimos presidente entonces? Mira, esa figura es bien complicada, ¿no? Es casi, disculpa que te interrumpa, es casi como colocarle un Churchill a la reina. Sí. Primero que lamentablemente no tenemos un político del fuste y de la envergadura histórica de Churchill, ¿no es cierto? Y segundo, yo te daría 2 razones que en realidad yo creo que complican esa posibilidad. Una es la estrictamente constitucional, ¿no es cierto? La Constitución está diseñada bajo un esquema de darle todo el poder al presidente de la República, digamos, y el presidente del Consejo de Ministros está, si uno revisa la Constitución, básicamente encuadrado en una idea de ser el coordinador de los despachos ministeriales y nada más. O sea, no es un jefe de Estado, ¿no es cierto?
no es un jefe de gobierno como ocurre en otros países, porque el diseño de su constitución así lo establece. Esa es la primera razón para mí importante. Y la segunda, creo yo, es la propia característica del presidente Castillo. Digamos, ayer, primero, el mensaje que dio el día domingo, me parece, ¿no? Un mensaje en el que pareciera que la crisis no está en sus zapatos, ¿no es cierto? Ninguna autocrítica por el desbarajuste político que él había creado designando a Valer, ninguna autocrítica, y echándole la culpa a los anteriores ministros, creo que estaba hablando evidentemente de Avelino Guillén y de Mirta Vázquez, y echándole la culpa al Congreso de la República, que es cierto, tiene actitudes absolutamente incoherentes, absurdas, ¿no es cierto? Pero creo que la responsabilidad de crisis de la designación de Valer no estaba en el Congreso, estaba en el presidente de la República. Y el mensaje o el comunicado público del día de ayer, ¿no es cierto? De nuevo, sin hacer una apuesta por tener y por asumir una visión histórica del problema que estamos viviendo y echándole la culpa a otros. Creo que esa segunda razón para mí es más indicativa de que pareciera que el presidente le sigue costando asumir sus propias responsabilidades, ¿no? Y en ese sentido, digo, ojalá que designe a un personaje, como se ha venido comentando hasta el día de hoy por la mañana, como Jorge Nieto, ¿no? Un tipo de trayectoria política, intelectualmente, yo diría, un analista de una magnífica calidad, ¿no es cierto?, con una experiencia en la gestión pública, en la gestión privada. Ojalá que eso sea posible. Yo solamente me pregunto, Fernando, no sé si después de la experiencia de Mirta Vázquez, que sale señalando de que era presidente del Consejo de Ministros y prácticamente no despachaba con el mandatario, digamos, no sé si esa experiencia termine de convencer a alguien de meterse un cargo, ¿no?, para quemarse rápidamente. Esa para mí es una preocupación, digamos. ¿Quién quiere asumir un cargo en el que sabes que la experiencia del día de ayer es que tu jefe no te hace caso, tu jefe no te da bola, como se dice, ¿no es cierto? No te empodera. Y ya, esas circunstancias yo creo que son pésimos antecedentes para que era lo que se especulaba, era lo que se especulaba hasta ayer, o sea que alguien que vaya a quemarse asumiendo el premierato, la única posibilidad que había era que salga de los actuales ministros que había entre Sánchez, Ceballos y Landa, ¿no? Pero apareció la figura de Nieto, a quien lo tuvimos ayer en la mañana aquí en la radio, pero anoche lo vi un poco cavar su premierato, por no decirlo así, cuando le preguntaba a Chinche y le decía, ¿y el de transporte? Se va, ¿y el de ambiente? Se va, y tal, se va. Sí, o sea, muy honesto, pero en política esas cosas terminan haciendo que las fuerzas que están dentro te terminen minando y socavando la posibilidad que tienes. Sí, efectivamente, yo vi la entrevista y bueno, justamente por eso puede que agrade a muchos, a mí en particular, la idea de que un político con la trayectoria de Coco Nieto asuma el premierato. Pero también es cierto que ¿cuál puede ser la evaluación del presidente de la República respecto de el poder que debe tener el premier? Ese me parece que es el elemento central, ¿no? Finalmente, Castillo es el que va a designar, ¿no es cierto? Ojalá que lo haga centrado y obligado a la vez por las circunstancias políticas que estamos viviendo, y que eso lo obligue, así como designó a Mirta Vázquez, después de un momento de crisis política importante, tras la renuncia de Guido Bellido, ojalá que ese sea un poco el derrotero que lo haga pensar y decir, mira, lo que necesito pues no es un Valdemar Cerrón, ¿no es cierto? Lo que necesito es un personaje que realmente convoque y que me garantice eso que ayer el presidente pone en su comunicado público, que él dice que garantiza que va a llegar al 27 de julio del año 2026. Ojalá que esa idea justamente transforme un poco su pensamiento, el dato más de la acción inmediata, y que no nos coloque, ¿no es cierto?, una lista de impresentables nuevamente,
porque creo que eso en sí sería una situación no solamente lamentable para el país, sino también para él, porque me parece que eso garantizaría que desde todas las bancadas y desde todas las perspectivas políticas se activen mecanismos, el que sea, para sacarlo del poder. Y Castillo tiene esa responsabilidad. Y finalmente, tiene esa responsabilidad. Finalmente, pasemos al otro lado. Es decir, uno siente que Castillo se va cayendo y que crece el tema del pedido de renuncia en el país, pero salen editoriales como el del Comercio, sale Keiko Fujimori hablando de fraude y sale María del Carmen Alba hablando de que tenemos un gobierno comunista que quiere cerrar el Congreso. Y como que a Castillo la gente que todavía ya le estaba quitando el respaldo dice, un ratito. Me prefiero a Castillo a que, mira, van a entrar estos y que es consolidar o reivindicar a quienes cometieron tremendos hechos, latrocinios como el gobierno fujimorista y los golpes de Merino y otros que ya vivimos y que nos llevaron a las calles. Sin duda alguna. Mira, yo he tenido la misma impresión. O sea, creo que los mejores aliados de Castillo son justamente aquellos que dicen mañana, tarde y noche que quieren que renuncie y quieren sacarlo del poder, ¿no? Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, en una entrevista verdaderamente lamentable. O sea, no puedes tener a Keiko Fujimori en una entrevista en un momento tan crítico de la política peruana queriendo pontificar sobre cómo se gobierna y cuáles deben ser las actitudes democráticas de un gobernante. O sea, no puede ser eso, ¿no? Y tampoco puedes tener a una María del Carmen Alba, ¿no es cierto?, paseándose por 2 o 3 medios de comunicación muy importantes el fin de semana, dando cuenta de probablemente de iguales o mayores limitaciones políticas e intelectuales que el presidente Castillo, ¿no es cierto? Y un Congreso de la República que no tiene ninguna capacidad de articular más allá que el grito y la denuncia que no apunta a nada, ¿no es cierto? Un Congreso que tiene, o muchos congresistas que tienen una vocación de Jenny Vilcatoma, ¿no? Todo quieren denunciar, todo es denuncia constitucional, y no hay una acción política. Todo lo que no les conviene. Exactamente. Por lo tanto, es correcta esa visión, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto nos arriesgamos a dar un salto en el que empujamos al presidente Castillo a una renuncia o a una destitución, cuando el que va a dar un paso adelante y que va a asumir la presidencia de la República probablemente sea una alternativa mucho peor a la de Castillo, ¿no? Ese me parece es un dato también que hay que tomarlo en consideración. Pero de nuevo, insisto, el que sobre todo tiene que tomar en consideración esas circunstancias es el propio Castillo. Está en sus manos evitar que que la mayoría del Perú, ¿no es cierto?, consideró era el peor mal que podía sufrir nuestro país, ¿no? Y me parece que las posibilidades de que eso no ocurra las deberíamos ver entre hoy día y mañana, con la designación del nuevo gabinete. Creo que es un elemento sumamente práctico, pero trascendental, ojalá, y ojalá que eso signifique un cambio de rumbo, no solamente momentáneo para salvarse del agua que está llegando a las narices, sino un cambio de rumbo más estratégico, ¿no es cierto?, en el sentido de que efectivamente lo que está queriendo acreditar y demostrar es una corrección general de la política del Estado y de la posición y de la forma de ejercer el poder del presidente de la República. Perfecto. Carlos, un abrazo desde Tacna. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, Fernando, un tremendo gusto conversar contigo y con tus Radio Bien. Gracias. Carlos Rivera nos acompañaba el día de hoy, un análisis político, una opinión también de un jurista que nos da de la situación actual que está viviendo el país.